Hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana que tú nos regalas, Señor, por tu gracia, por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por el privilegio de poder ser llamados por tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos acercarnos, Señor, delante de ti a escudriñar la palabra. Hoy clamamos, Señor, porque nos des sabiduría que venga de lo alto, Señor, para poder discernir lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta comunicaciones, el retorno aquí, por favor. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a un nuevo capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces, bueno, de manera general tenemos que recordar que esta segunda parte de la carta, el apóstol Pablo está dando respuesta a varios interrogantes que le habían formulado los corintios. Hermanos, veo muchos todavía distraídos, concéntrense acá. Varios interrogantes que habían formulado los hermanos de la iglesia de Corinto. Entre esos estaba, lo resolvimos los dos domingos anteriores, cuestiones acerca de la cena, cuestiones acerca del orden cuando se reunían a compartir. Y ahora vamos a entrar a mirar capítulos 12, 13 y 14, básicamente los dones espirituales, que como vamos a estar viendo, existe el día de hoy, como lo existía en ese momento, mucha confusión. Había mucho desorden en el sentido de cómo usar los dones, de para qué eran estos dones y cómo estaban operando estos dones, estas capacidades especiales, carisma, que es la palabra en griego que hace referencia a poder del Espíritu Santo. Entonces, un poquito más, ayúdame aquí con la garganta. Entonces, miremos. Ahora, dice aquí Pablo en el versículo 1, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Entonces, vamos clarificando. Punto número 1, los dones espirituales son un don de Dios, es decir, es el Espíritu Santo el que los da. No pueden ser adquiridos porque el hombre quiera adquirirlos o haga algo para merecerlo, sino que la palabra da es concesión, son concedidos por el Espíritu Santo de Dios. Es importante que este Espíritu es con mayúscula y lógicamente está hablando del Espíritu Santo de Dios. Ahora dice, no quiero que malentiendan lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces, hoy en día existe bastante confusión en medio de la iglesia cristiana acerca de los dones espirituales. Se ha prestado el uso de los dones para desorden en medio de la iglesia, para justificar el desorden, para justificar las falsas doctrinas y para hacer a un lado la palabra, básicamente dándole más énfasis a lo emocional. El problema de esto es que se le achaca al Espíritu Santo de Dios cualquier desorden en la iglesia. Entonces, cualquier cosa fuera de lo que debería ser un culto cristiano, dice, eso fue el mover del Espíritu Santo de Dios. Entonces, aunque vamos a estar viendo los dones, es importante tener en cuenta cuál es el propósito que tiene el apóstol Pablo al escribir esto, y es más que enfatizar para qué sirven los dones, porque usted se va a dar cuenta que no se nos define para qué sirven. El énfasis va a ser cómo usarlos, es decir, Dios los da, para qué los da y cómo usarlos. Entonces es importante porque más que entrar a definir qué hace cada don, aunque lo veremos, es para qué da el Espíritu Santo los dones. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo al investir la iglesia con poder, con estos dones concedidos por Él? Entonces no nos perdamos el foco.
dice el versículo 2: ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Entonces, el versículo 2 es un marco que nos va a ayudar a entender lo que viene a continuación. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Les está recordando el pasado. Les está diciendo, ustedes saben que antes fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Entonces, lo que está diciendo el Espíritu Santo es que aún en el uso de los dones espirituales, la iglesia de Corinto en muchos sentidos estaba siendo arrastrada por mal camino. La iglesia estaba terminando, no se concentren en el hermano William, él está ayudándonos acá. La iglesia estaba terminando, estaba siendo llevada a pecado, estaba llevada a desorden, a hacer cosas que no eran conforme la palabra de Dios. Y eso es lo que muchas veces pasa hoy en las congregaciones. Ahora, el contraste con ídolos mudos lo vamos a entender porque en varios de estos dones el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Entonces, ¿qué dice? Mire, los ídolos de los paganos son mudos, no hablan, no ven, no entienden. Eso lo trae Pablo de Isaías, lo trae de Jeremías, que están hablando acerca de la necedad de seguir a los ídolos. Pero en cambio, nuestro Dios no es un ídolo mudo. Nuestro Dios no es un Dios impersonal. Nuestro Dios es relacional, se relaciona con su iglesia y habla a su iglesia. Amén. Por lo tanto, versículo 3, quiero que sepan, quiero que entiendan, esta palabra sepan es como que lo tengan en todo momento presente, que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una comparación de antítesis, que es ¿cuál? La primera: nadie que habla por el Espíritu de Dios, es decir, nadie que verdaderamente esté siendo usado por el Espíritu Santo va a maldecir a Jesús, va a decir cosas en contra de Jesucristo. No hay claridad a nivel de los comentaristas bíblicos de qué quiere decir exactamente la frase maldecir a Jesús. ¿Por qué? Porque sería muy evidente si estamos aquí nosotros reunidos y alguien se para y dice, tengo una palabra de parte del Espíritu Santo, Jesús es anatema. Sería muy fácil entender que no viene de parte de Dios. Pero cuando dice maldecir a Jesús, entonces la mayoría coincide en que va más allá de pronto en formar falsas doctrinas, mensajes que se le están atañendo a Cristo, como Cristo dice así, y realmente son contrarios a la palabra de Dios. Y eso es muy concordante con lo que vamos a estar viendo en los otros versículos y con otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Primera de Juan nos dice que tenemos que probar los espíritus, saber si vienen o no vienen de parte de Dios. Entonces, es importante que más que decir que alguien está diciendo Jesús es anatema, Jesús es maldito, porque sería fácilmente identificado, es el decir que gente está hablando de parte de Dios, contradiciendo la palabra de Dios. Ahora quiero que pienses en lo que vive hoy la iglesia contemporánea, porque allá es que tenemos que entrar. Muchas de las falsas doctrinas que se tienen en la iglesia cristiana el día de hoy supuestamente son inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces Dios dice, por ejemplo, el pastor no puede ser un hombre que después de Cristo haya caído en adulterio, y se levanta alguien a decir, así dice el Señor, este hombre fue adúltero, pero ahora yo lo nombro pastor. El Señor dice, no pueden haber mujeres pastoreando, pero se levanta alguien en medio de la congregación. Por ejemplo, aquí en Barranquilla es un caso muy conocido, una iglesia que es pastoreada por una mujer muy grande en la ciudad, y yo le he escuchado su testimonio cuando dice, estábamos buscando un hombre y llegó un profeta de parte de Dios y dijo, aquí no va a haber pastor sino pastora. Bueno, no viene de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo acá, porque el Espíritu Santo no se contradice. Dios no es hijo de hombre para mentir ni cambiar de parecer. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. Y en contraposición dice lo siguiente: nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿usted ha escuchado alguna vez algún incrédulo que diga Jesús es Señor? Yo sí.
Entonces ahí es donde entendemos que la frase maldecir a Jesús no es literal, el hecho de maldito sea Jesús o anatema sea Jesús, que es lo mismo. Y aquí tampoco es que ninguna persona pueda decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo, literalmente hablando, sino que la expresión Jesús es el Señor viene del Espíritu Santo cuando una persona verdaderamente es esclavo de Cristo. Es decir, nadie puede en su corazón aceptar a Jesús como Señor o vivir como esclavo de Cristo si no es por la obra del Espíritu Santo. Porque usted puede salir a la calle y hacer el ejercicio hoy, buscar al primer incrédulo, quiero hacer una prueba, tú puedes repetir lo siguiente, lee aquí qué dice. Y si tú escribes Jesús es el Señor, ¿qué va a leer él? Jesús es el Señor, pero él no vive como si Cristo fuera el Señor. Entonces el punto es, nadie puede decir de corazón, es decir, que Cristo en su corazón sea Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Y eso nos ayuda a reforzar la idea de que maldecir a Jesús en el contexto tiene que ver con enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, y nadie puede estar enseñando lo correcto y llevando una vida de sometimiento a Cristo si no es por la obra del Espíritu Santo. Y esto es mucho más fácil de comprender a la luz de muchos otros pasajes, por ejemplo, que lo hemos visto, Filipenses, que dice, es el Señor el que produce en ustedes el querer como el hacer. Nosotros no podemos llevar una vida de santidad si el Espíritu Santo no obra en nuestros corazones. ¿Lo vemos, hermanos? ¿Sí es claro allí? Que ese es el marco para lo que viene. Sigamos. Dice, versículo 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Entonces, el versículo 4 nos va a dar el siguiente marco. Entonces, la primera parte es, alguien que esté siendo usado por el Espíritu Santo jamás va a enseñar algo contrario al Espíritu Santo. Alguien que verdaderamente esté siendo usado por el Espíritu Santo va a llevar una vida de sometimiento al Señor Jesucristo. Amén. Pero al mismo tiempo dice, bueno, sobre estos dones, una cosa. Uno, hay diferentes tipos de dones espirituales. Es decir, no hay un solo don espiritual. Y el punto de Pablo lo vamos a comprender en los versículos, especialmente capítulo 12 final, 13 y 14. Porque para los corintios el don que ellos consideraban es el único don, era el de lenguas. Para ellos el que hablaba en lenguas, ese es el que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y es tremendo que 20 siglos después la iglesia cristiana está en la misma. Porque hay una enseñanza muy metida en medio del cristianismo, y es que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu de Dios. Y era el error de los corintios, es el que Pablo está corrigiendo acá. Ahora recordemos 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, ¿quién está corrigiendo esto? El Espíritu Santo. Diciendo, mira, no se enfaticen tanto en el don de lenguas. De hecho, al final del capítulo 13 y 14 vamos a llegar a una conclusión. De todos los dones, el de lenguas es el menos importante. De todos los dones, el que menos importa, el que menos se usa para edificar la iglesia, el que menos ayuda a la iglesia, ¿cuál es? El de lenguas. Entonces es una locura pensar que el que no habla en lenguas no ha recibido el Espíritu Santo. Y esa enseñanza es muy arraigada hoy en la iglesia contemporánea, al punto que ha llevado a muchos hermanos a falsificar dones de lenguas para poderse sentir y verse aprobados por el resto de la congregación. Si alguien no habla en lenguas no puede servir, porque no tiene el Espíritu Santo. Es una locura. Lo primero que establece Pablo es, hay distintas clases de dones. O sea, hermanos de Corintio, hay más dones. Clases es tipos, donde habla diferentes tipos de dones espirituales. Pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Es decir, si vienen de parte del Espíritu Santo de Dios, todos son importantes en ese sentido. Para ellos, que era el de lenguas el más grande,
Pablo va a destruir esa idea en la carta, pero no significa que no sea bueno, porque al final Pablo dice, no impidan que se hablen lenguas. Entonces no quiero caer en un error, que usted piense que entonces no hay que fomentar y hay que echar abajo lo que está diciendo Pablo, es que nadie habla en lenguas. No, al final dice, no le impidan hablar en lenguas a nadie. Pero no es el don más importante. Todos los dones son importantes porque finalmente, ¿quién los da? El Espíritu. Y si el Espíritu es la fuente, entonces es bueno. Ahora, el versículo 5 nos va a dar el propósito de los dones. ¿Cuál es? Distintas formas de servir. Y aquí es donde también la iglesia contemporánea y nosotros tenemos que entender. Los dones no fueron dados como un premio al que recibía el don, para decir, tú eres más santo que los demás y entonces que todos te miren, sino que los dones eran dados con un propósito, edificar la iglesia. Aquel que recibía un don, lo recibía para servirle a los demás. Entonces dice, hay diferentes formas de servir. Cada uno de los hermanos, con el don que Dios le da, va a servirle a la iglesia. Es muy diferente a lo que vemos hoy, donde el don que pueda recibir una persona usualmente lo usa para su propio beneficio. Y el Señor está diciendo, son formas de servir los unos a los otros. Pero todos servimos al mismo Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Todos los dones vienen de la misma fuente, que es ¿quién? El Espíritu Santo. Esos dones nos sirven para servir, valga la redundancia, de diferentes maneras, pero de todas maneras, al final, todos estamos sirviendo al Señor. Entonces Pablo está estableciendo aquí un ciclo donde la fuente de los dones es Dios, que reparte los dones. Yo sirvo con esos dones a la iglesia y al final no le estoy sirviendo a mi hermano, sino ¿a quién? A Dios, quien es la fuente del don que yo tengo. ¿Sí lo estamos viendo? Ese es una suerte de ciclo como de lluvia. La lluvia viene del cielo, hace su trabajo y vuelve al cielo. Dios da el don para que la iglesia se sirva entre ellas, sean edificados unos a otros, pero al final, cuando yo le estoy sirviendo a mi hermano, le estoy sirviendo a Dios, quien es la fuente de todo. O sea, cumple el propósito primario de la creación, y es que todo fue creado para la gloria de Dios. ¿Sí lo vemos? Por eso es que, acuérdense que Pablo aquí en 1 Corintios, el capítulo 10, nos recordó, sea que coman o sea que beban, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Recordándoles, usted va a usar el don y tiene que usarlo pensando en la gloria de Dios. Si no lo hace así, mejor quédese quieto, ¿sí? Versículo 6, Dios trabaja de maneras diferentes. Entonces, ¿qué está diciendo algo? El corintio, el hermano de la iglesia de Corinto que tenía un don, realmente era un mero instrumento. ¿Quién es el que está trabajando? El Señor. Entonces todo vuelve, Pablo está citando todo ¿a qué? A Dios, porque los corintios eran orgullosos. Ellos no solamente tenían orgullo por sus líderes, que lo vimos en los primeros capítulos, Pablo, Apolo, Cefas, en fin, sino que eran orgullosos por los dones que tenían, y especialmente los que tenían don de lengua se sentían mucho mejores que los demás. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Espérate, no eres tú, ¿es quién? Dios. Es Dios el que está obrando, tú eres un simple parlante. Es tremendo porque es como si el parlante se jactara de la predicación. Imagínense al final el parlante dijera, qué tremenda prédica di. Tú no hiciste nada, tú solamente reprodujiste lo que se dijo. Nosotros somos eso, yo aquí soy un parlante. La palabra, ¿quién la da? El Señor. Entonces, ¿de qué me puedo jactar? Los corintios se jactaban de los dones, y entonces el Espíritu Santo y dice, es Dios el que trabaja de maneras diferentes. ¿Por qué diferentes? Diferentes dones, diferentes formas de servir, diferentes maneras de trabajar. El Espíritu es la fuente de los dones, se le sirve a Dios, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es Dios quien hace la obra en todos nosotros. Así que finalmente el único que tiene mérito en todo esto es Dios. ¿Lo estamos viendo? Porque si no entendemos esto, nos vamos a confundir y a enfocar más en los dones. Los dones no son lo importante. Lo importante aquí es Dios, que es la fuente de los dones, Dios que es a quien le sirvo con los dones, Dios quien trabaja en toda la iglesia a través de los dones. ¿Sí lo vemos, hermanos? ¿Seguro? Porque si no está claro eso,
usted va a estar pendiente más. ¿Y cómo es lo de las lenguas? Eso no es lo importante. Lo importante aquí es Dios la fuente, Dios el que recibe la gloria y Dios el que trabaja en todos. Uno solo que debe ser exaltado, honrado, glorificado con todo lo que hace en medio de la iglesia. Él. No hay motivo para sentirte orgulloso. Amén. Bueno. Verso 7. A cada uno de nosotros, entonces ya pasa Pablo a hablar con la iglesia. A cada uno de nosotros, Pablo se incluye ahí, se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Versículo 7 declara algo: no existe un cristiano sin dones. No existe, yo he molestado mucho con el tema, pero no existe el cristiano apéndice, que uno no sabe para qué sirve, solo cuando se rebota entonces lo manda uno para la clínica. Hay creyentes que se comportan como apéndice, pero si alguien llega realmente a decir, mira, yo nunca ayudo en nada porque yo no tengo ningún don, eso significa que no eres cristiano. Entonces, el punto es fuerte. El punto para nosotros es fuerte porque es, o tú no eres cristiano, o tú no quieres servirle a tus hermanos en la fe. Y las dos son gravísimas. ¿Sí me hago entender? Porque dice a cada uno de nosotros. ¿Eso qué significa? Cuando yo digo cada uno puede pasar y recoger los CDs, que se acuerdan que hicimos la vez pasada, ¿qué significa? Todos. Alguien podría preguntarse al día, ¿y yo? Pero hermano, ¿qué dijimos? Cada uno puede ir. Cada uno, o sea, cada uno de ustedes tiene un don. Ahora, no olvide que la lista de Corintios 12 es exhaustiva, pero no exclusiva. ¿Qué significa? Se nos nombran varios, pero no son los únicos. En Romanos tenemos dones, capítulo 12. A lo largo de otros pasajes tenemos otros dones que el Espíritu Santo da. O sea, esta no es la única. Si usted dice, yo no tengo ninguno de estos, bueno, de pronto tiene uno de los de Romanos. Aquí, por ejemplo, no aparece el don de la generosidad, y es un don, el don de dar. Aquí no aparecen otro tipo de dones, de ayudarse, bueno, pero es un don según Romanos. Entonces, ¿cuál es el don que tienes tú y lo estás usando para la gloria de Dios y entendiendo que Dios es el que está trabajando a través de ti? ¿O eres el hermano apéndice? ¿Por qué insisto en eso? Porque si Dios puso el apéndice en el cuerpo, para algo sirve. Algo tiene que hacer. No lo han descubierto los científicos, los médicos, pero algo tiene que hacer el apéndice. No solamente provocar peritonitis. Algo tiene que ser. Entonces, usted debe descubrir cuál es el don que usted tiene. No diga, mi don es el de quejarme. No, usted tiene que tener algún otro don. Algo tiene que haber allá. Para algo tiene usted que servir en medio del pueblo de Dios. Amén. Ahora, parte B del versículo 7 dice, a cada uno se nos da un don espiritual y nos vuelve a reforzar el para. ¿Qué significa para? ¿Con qué propósito se te da un don espiritual? Y entonces dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos beneficiemos internamente. No, para que nos ayudemos mutuamente. ¿Qué significa mutuamente? Los unos a los otros. Y es bonito, porque entonces Pablo está volviendo a hablar de qué. Tú eres parte importante del cuerpo porque tienes que servirle a otros hermanos. Dios te puso aquí para que le ayudes a otros hermanos y Dios puso a otros hermanos para que te puedan ayudar a ti. O sea, todos somos codependientes en ese sentido. Dependemos de Cristo porque Él es el que da los dones, pero humanamente hablando todos tenemos codependencia. No existe tal cosa como el hermano llanero solitario. Sin embargo, muchos viven así. O sea, yo no tengo relación con la iglesia, yo y mi familia, no más, no necesito nada más. Bueno, te estás yendo en contra de la palabra de Dios, estás perdiéndote la bendición de ser edificado por los demás y estás cortando la bendición de servirle a los demás. Y no sé, revísense si aquí hay algún llanero solitario. Revísense. Allá Moisés tiene la mano levantada. ¿En qué condición deja o pone el Señor a la persona que se niega a servir en la iglesia? Entendiendo que a todos el Señor les dio una capacidad para servir. Esto es determinante, o sea, esto
porque pasa mucho en las iglesias, o sea, quienes sirven son muy pocos y la gran mayoría de las iglesias simplemente son asistentes, o aún peor, aquel que servía y ya no sirve hoy en día. ¿En qué condición deja delante de los ojos del Señor a esta persona? La deja en una condición bien complicada, porque eso no es opcional. O sea, se está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, según lo que estudiamos hace 8 días en la predicación, el verbo es Dios. Él se hizo hombre para venir a lavar los pies de los demás. Entonces, ¿cómo deja el que yo diga que Cristo es mi Señor, Cristo es mi modelo, pero yo no le lavo los pies aquí a nadie? O sea, lo siento, yo no vine para lavar pies. Tampoco quiero que me los laven. O sea, porque no soy así como aprovechado. Ni lavo ni me laven. O sea, yo me lavo solito. Estás mal. Delante del Señor hay una desobediencia. Ahora, el punto que yo diría, aquí hay una mano levantada, el punto de debate está en, ¿es salvo o no es salvo? ¿Por qué? Quiero ser muy enfático en lo que voy a decir para que no haya confusiones. No estoy diciendo que una persona que es salva y no sirve pierde su salvación, pero quiero ir más allá. No veo bíblicamente una persona salva que no sirva. Y eso es peor lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que alguien es salvo y no sirve y perdió salvación. No. Si lo miramos así, es un pecado y tendrá que rendir cuentas delante del Señor. Pero es lo mismo que hablamos del tema del dinero. No doy, me condeno, no. Si tú nunca das, si tú no das, tú no eres salvo. Es una característica. El creyente sirve. El creyente sirve. Y algunos solo sirven para dar excusas. No, los creyentes servimos. Ahora, no todos están llamados a predicar. No todos están llamados a ¿qué? A tocar el piano. Yo no estoy llamado a eso. No sé cómo lo hacen, me parece que algo no anda bien en esos dedos porque se mueven así de rápido. No estoy llamado a eso. No todos están llamados a abrir la puerta, no todos están llamados pero todos tienen un llamado a servir. Y el punto es, ¿estás sirviendo a tu iglesia local? Porque si no estás sirviendo a la iglesia local desde algo, haciendo algo, tienes un problema. Y por eso es que la lista de Corintios es exhaustiva, no exclusiva, porque hay hermanos que sirven. Romanos, por ejemplo, dice: el don de algunos es apoyar económicamente a la iglesia. Es un don. Ahora, no estoy hablando de di lo mínimo, sino siempre estoy en disposición de dar apoyo. O sea, sirvo como soporte. Y había mujeres, por ejemplo, en el ministerio del Señor Jesucristo, que su función ¿cuál era? Financiaban el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Pero todos tienen un don, y quien no está sirviendo o está en desobediencia, o peor aún, no ha nacido de nuevo. Me acaba de responder la pregunta que le iba a hacer, que cómo podemos identificar qué dones tiene cada una de las personas, porque bueno, ahí dice en el 6, Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos es dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. La pregunta era, ¿cómo podemos identificar qué don tiene cada persona? Pero usted acaba de dar la respuesta ahorita, porque uno toca el piano, el otro abre la puerta, entonces... Cada uno tiene correcto. Algo. Por ejemplo, vamos a llegar a Romanos y vemos que el don de algunos es consolar. Eso es un don. Hay hermanos que sirven para poner un hombro. Eso es un don. Yo te escucho. Eso es un don. Yo te doy un consejo. Eso es un don. O sea, hay dones, todos tienen un don, pero el problema es que muchos dicen: yo soy el don. Bueno, no voy a decir nada más. Digo acá, capítulo 8, versículo 8 más bien, porque este es estudio sistemático, no predicación. A uno, este uno lógicamente es uno de nosotros, a uno el Espíritu Santo, que es mayúscula, le da la capacidad o el carisma de dar consejos sabios, es decir, le da don de sabiduría o espíritu de sabiduría, es lo que está haciendo referencia. El don de sabiduría tiene que ver con la capacidad de escudriñar la Escritura y entender cosas de la Escritura que normalmente toda la iglesia no comprende. Pero fíjense que el punto, la NTV lo vierte muy bien hacia el uso, es decir, la capacidad de dar consejos sabios. Y uno dice: ay, pero eso no es un don, es un tremendo don. Tú no sabes cuánta gente está metida en problemas porque ha escuchado un mal consejo dentro de la iglesia.
Viene y dice, oye hermano, ¿qué hago? Y ese hermano le dice, bueno, es un terrible don. O sea, eso no es un don, eso es un perjuicio. Pero hay hermanos a los que Dios les da la capacidad de ser consejeros sabios. Es decir, que siempre van a ¿qué? A la palabra. Mira, la palabra dice esto, en tu caso tú debes hacer esto. Eso es un don. Ahora, muchas veces la gente no se da cuenta, pero una forma de identificar, por ejemplo, ese don, el mismo Espíritu Santo comienza a traerle gente a que le pida consejo. Yo no sé por qué me piden consejo. Bueno, tienes un don allí y tienes que desarrollarlo. Ahora, una cosa es que se te acercan a pedir consejo y otra cosa es que se acercan a chismear. Entonces tienes ese el don del chisme. Y eso es un don del mundo, eso no es un don cristiano, ¿de acuerdo? A mí todo el mundo me cuenta todo. ¿Y qué les dicen? Nada, yo le cuento a otros. Tú eres un chismoso. Entonces se te acercan los chismosos. Que chismoso busca chismoso. A mí casi no me cuentan chismes porque siempre que alguien viene a decir algo le digo, ¿quién fue el que dijo eso? Julano, espérate ahí. Julano, aquí está Julano que está diciendo esto, ven para que aclaremos. Entonces no me quieren contar porque no tolero el chisme, no me presto para el chisme. ¿Ok? Bueno, el Espíritu da la capacidad de dar consejos sabios, que es el don de sabiduría. A otro, es decir, a otro ¿de qué? De nosotros, el Espíritu, el mismo Espíritu, que Pablo está reforzando la misma idea, porque alguien dice, pero ese da un consejo, yo hablo en lenguas. ¿Sí? Está diciendo, mira, es más importante y el dar un consejo sabio es un don que el Espíritu Santo da. O sea, cuando usted encuentra aquí en la iglesia un consejero, es un don de Dios. Es un don de Dios. A otro, el mismo Espíritu le da mensaje de conocimiento especial o palabra de ciencia. No hay certeza como unanimidad, claro que está diciendo aquí el Espíritu Santo. Conocimiento, don de ciencia. Puede tener dos aplicaciones por las palabras usadas en griego. Uno, el sentido del conocimiento natural, donde Dios le da a algunos hermanos sabiduría excepcional para ciertas cosas. Tienen conocimiento, son hermanos que pueden jalar conocimiento natural y enlazarlo con la palabra de Dios y aplicar algo bueno. El griego lo permite. La otra parte sería ya un conocimiento que tiene que ver con Dios te revela algo que está pasando con la vida de otra persona. Entonces se te acerca el hermano y tú te das cuenta, oye, tú estás triste, tú estás en esto. La persona puede estar súper feliz, pero Dios le revela a esta persona qué está pasando allá. Entonces las dos son válidas y si me preguntan a mí, creo que las dos aplicaciones se pueden dar dentro de la iglesia. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es que si yo me acerco a ti y te digo, oye, ¿tú por qué estás triste? Y tú no estás triste y yo me molesto. Claro que estás triste porque me lo reveló el Espíritu, tengo un problema grande. Sí me hago entender que es lo que pasa a veces, o sea, la gente no acepta que no. A otro, el mismo Espíritu le da el don de fe, gran fe. Esta fe es la que está usando el Señor cuando dice, tienen fe capaz de mover, decirle al monte, quítate de aquí y échate allá. Esa fe, es decir, una capacidad única, es un don sobrenatural de orar por algo con tanta fe que esas cosas terminan sucediendo. Ahora, hay que pensar en el orden del que está hablando el apóstol Pablo, es para edificación de la iglesia. Entonces hay gente que dice, yo tengo el don de fe, bueno, ¿y qué milagro se ha dado? Ninguno, no tienes el don de fe. Pero yo tengo el don de declararlo, no es un don, eso lo hace cualquiera, pero muéstrame el don de fe porque ¿qué ha pasado? O sea, mira, yo he orado por esto, Elías oró porque se cerrara el cielo y el cielo se cerró. Es más o menos esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se aplicaba eso allí? Resucitaban muertos. Ellos oraban por los muertos, los apóstoles y los primeros creyentes, muchos de ellos oraban por un muerto y el muerto se levantaba del cajón. Bueno, wow, tenemos un don de fe. Ellos oraban por cosas muy grandes. No es el don de fe de, tengo fe de que mañana va a ser lunes. Y mañana me llamas, Juan, ¿te diste cuenta en el calendario qué día es hoy? Lunes. ¡Ah! Mira, no es eso, como tratan de falsificarlo los falsos apóstoles el día de hoy. Allá hay una mano levantada. Juan, si hay una persona en un tiempo pasado
oraba, sucedían cosas, pero hoy en día han pasado 5, 6, 7 años y hoy en día ora y no pasa nada. ¿Qué pasa allí donde esta persona evidenció, vivió milagros financieros, Sí. insanidades, pero hoy en día no? ¿Será que ese don está enterrado o falta oración? En fin, o sea, ¿qué puede estar pasando allí? Dios trabaja, es la respuesta, por eso es el marco. Es decir, los dones no son de propiedad del que los tiene, es Dios el que los da, es Dios el que los usa. Entonces, aun cuando yo pueda orar, por ejemplo, vamos a Elías, para no hablar de mí. Elías oró porque el cielo se cerrara, pero era voluntad de Dios que el cielo se cerrara. O sea, no fue que Dios dijo, ay, Elías, ay, ¿cuánto tiempo, Elías? 3 años. ¿Y ahora qué hacemos? No puedo mandar a la tierra lluvia por 3 años porque Elías oró. No, o sea, nada está. Dios no es el genio de la lámpara, entonces me dio don de fe y ahora Dios está sujeto a mí. Porque imagínate que entonces hay 2 hermanos con don de fe en la iglesia, el uno ora porque llueva y el otro porque salga el sol. ¿Y Dios qué hace? Bueno, que llueva de aquí para allá y que haga sol de aquí para acá, los 2 tienen don de fe. No, la voluntad y la soberanía de Dios no están sujetas a la voluntad del hombre. Entonces, el punto es que Dios da el don, pero somos instrumentos. Entonces, el hacha corta cuando el leñador la bate contra el árbol. De resto, el hacha no corta. Entonces, un hacha diga, pero mira, yo no corto árboles hace rato, ¿será que perdí el filo? No, el leñador no te ha usado. ¿Ok? Allá. Hiciste la referencia al pasaje de Mateo cuando Dios dice que si su fe fuera como una... Ahí antes de decir eso, está pasando el hecho de que los discípulos se cuestionan por qué no expulsaron al demonio como tal. A ellos, ese pasaje a la luz de esto significa que ellos no tenían ese don de fe específicamente porque el Señor le dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Entonces, en ese momento sí les aplica. El don de fe. En ese momento. Ahora, recordemos que ese pasaje está en los evangelios antes de Hechos 2, es decir, el Espíritu Santo no ha venido, entonces no se les evalúa bajo eso, sino que en ese momento están dudando de poder echar los demonios. Adicionalmente, el Señor después les va a explicar, hablándoles de la oración y del ayuno, pero no podemos juzgar a los apóstoles con los base en los dones, porque los dones vienen por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no ha sido enviado todavía allí. Tengo varias manos levantadas, bueno, ya sigue. Este don de gran fe hace énfasis más que todo en esa capacidad sobrenatural de tener la certeza y la confianza en la sobrenaturalidad de Dios. Más eso, antes de que todo lo que ore va a suceder, sino que ora con tanta certeza de que Dios, de creer que Dios puede hacerlo. Sí. Pero no podemos no podemos dejar de lado que Dios capacitaba a algunos para ir a orar por los enfermos, ir a orar por los muertos más bien, porque hay otro de sanidad, y se levantaron. Tú decías ahora que el don de fe se daba solamente cuando el leñador quería. Sí. Pero según lo que está diciendo Carlitos, también si la persona no tiene una relación con el Señor, sí, no puede usarse, sí, no se va a dar. Sí, bueno, sí y no, porque es que tenemos que comprender otra cosa. Por ejemplo, Dios es soberano y usa al que quiere usar. Él usó a Nabucodonosor, pagano. Él usó a Darío, pagano. O sea, Dios usa a quien quiere usar. De hecho, una cosa tremenda es que Dios usó a Balaam. Y Balaam es un falso profeta. La palabra lo muestra como falso profeta. Pero al mismo tiempo la palabra declara, y vino el Espíritu de Dios en Balaam y profetizó y habló palabra de Dios. Entonces, lógicamente, al punto de Carlos, si yo no estoy en relación con el Señor, lógicamente Dios no me va a usar. Pero no necesariamente es eso, porque puede ser que esté bien con el Señor y simplemente Dios dice, no, yo quiero que pase esto, pero Dios dice, no, porque no es mi voluntad. Si no, no se habría muerto ninguno de los apóstoles. Pensemos en eso. Tengo fe en que Pablo va a ser liberado de la cárcel y Pablo no fue liberado. Sí lo vemos, hermanos. O sea, Dios no está sujeto a
mi voluntad. Eso es importante. Por eso es tan necio la gente que se la pasa ahora, muchos hermanos, declarando y ordenando y declaro que Dios va a hacer, y bueno, ¿quién eres tú para darle órdenes a Dios? Tengo fe que Dios puede hacer eso, es diferente. Bueno, sigo aquí. Gran fe. Bueno, vamos a tomar otra fotografía. ¿Quién oró por eso, por ejemplo? A otros o a alguien más, ese único espíritu que es el que le da don de sanidad. Aquí la NTV nos pierde algo porque el original dice dones, es plural, dones de sanidad, dones de sanidad. ¿Por qué dice dones de sanidad? La mayoría coinciden que algunos tal vez Dios los usaba de manera más puntual para orar por cierta clase de enfermedades. Ahora, no es don de sanidad el que va a una casa y dice el hermano tiene gripa y ora porque el hermano se le pase la gripa. Hay que entender que esos dones de sanidad eran verdaderos milagros. Si lo traemos al día de hoy sería cáncer, pero o sea, la prueba de que, mira, aquí está la radiografía, aquí está el tumor en el estómago y oro por él, tómate la radiografía, no hay tumor. ¿Sí? Está con el brazo comido de gangrena, oro por él y se fue la gangrena. No es de, tenía un dolorcito aquí, como una molestia, ya no la tengo. O uno de los más famosos en las famosas campañas de sanidad. Hay alguien aquí que tenía de miopía 5.4, ahora tiene 5.3 y medio. No, el don de sanidad es sano, ya no tiene necesidad de gafas, o sea, su miopía desapareció. No es que la pierna le creció medio milímetro, es que no tenía pierna y salió la pierna. Ese era el tipo de dones de sanidad que está hablando Corintios. Es importante ir al contexto histórico. ¿Quién? Juan, una pregunta puntual en este don de sanidad. O sea, ya tú te acabas de explicar el verdadero don. Hoy en día muy poco se ve eso. Pero la otra pregunta es, en las congregaciones estas donde se predica el otro tipo de evangelio, ese don sobreabunda. Pero tú que tienes más conocimiento acerca de las congregaciones de sana doctrina, no se ve casi. ¿Por qué? Hay dos motivos. Buena pregunta. Sobreabunda, pero hay que ver, ¿sobreabunda el don o sobreabunda la profesión del don? ¿Sí? Porque una cosa es decir, hay muchas sanidades y otra cosa es, ¿dónde están las sanidades? Lo hablaba con una persona en estos días. Si en verdad tienen este don de sanidad, ¿por qué no se van para urgencias? ¿Por qué no se van para cuidados intensivos? Muéstrenos eso y yo les voy a decir amén. ¿Sí? Porque ¿dónde están los enfermos? En las clínicas. O sea, si alguien tiene este don de sanidad que describe el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, que era sanar a todo el que ellos querían sanar, bueno, váyanse para cuidados intensivos, váyanse para el pabellón de quemados, váyanse para urgencias y entonces déjennos ver realmente y acaben con las clínicas. Porque tendría que ser así. Ahora, ¿por qué no se ve mucho? Pueden haber dos motivos. Uno, es triste, pero hay hermanos que han comenzado a pensar que ya Dios no hace nada de esto y están sin darse cuenta incumpliendo la orden de Santiago de orar por los enfermos. Entonces puede ser eso. Pero lo otro es que tenemos que comprender que el Espíritu Santo está ahora trabajando en el don de sanidad más grande o en el milagro más grande, que es ¿cuál? La salvación. ¿Sigue habiendo milagros? Sí, pero las congregaciones de sana doctrina están más enfocadas en lo que es correcto, el arrepentimiento, la salvación de la persona, que en la sanidad física. ¿Por qué? No todas las personas que experimentaron milagros de Jesucristo se salvaron. Por ejemplo, pensemos en los 10 leprosos que se acercaron al Señor, los sanó a todos y solo uno volvió a postrarse ante Cristo. Mucha gente experimentó milagros del Señor. De hecho, muchos hicieron milagros del Señor, por ejemplo Judas, y eso nos salvó. El milagro más grande es un alma convertida. Entonces, normalmente las iglesias de sana doctrina están más enfocados en la sanidad del alma, no en sanidad interior de los 7 pasos ni nada de esto, sino en que haya genuina conversión. Pero tenemos la obligación de orar por los enfermos. Yo he visto milagros aquí, pero el foco no es estar haciendo
milagros. O sea, hay que orar por los enfermos y hay que orar, como decía el pastor Haider, creyendo que, se me acabó el tiempo, creyendo, ya me pusieron el reloj, creyendo que Dios tiene el poder para sanar al enfermo. Y usted debe orar por cualquier enfermedad. Hay un cáncer, ore, pero no ore sin fe. O sea, Señor, sánalo, aunque yo sé que lo importante es el alma. Mejor no ore. Ore clamando a Dios que pueda sanar y creyendo que Dios tiene el poder para sanar ese cáncer, pero también entienda que es voluntad y soberanía de Dios si se sana o no se sana. No, Juan, pero, o sea, de una persona puntual a la que Dios le haya dado ese don, porque habla de que a cada uno le dio un don, entonces uno diga, no, a esta persona Dios le dio ese don como tal. Yo no lo veo hoy como está aquí, o sea, hay que ser claros. O sea, lo que está pasando en Corintios no está pasando aquí, en esa situación. Ahora, ¿el Espíritu Santo sigue obrando? Claro que sigue obrando, pero creo que tenemos el mandato de orar todos. Sin embargo, sí puedo testificar de que hay hermanos a los que Dios inclina más a estar orando por los enfermos. Son hermanos que están yendo a las clínicas, son hermanos, entonces podemos evidenciar ahí este deseo y que Dios puede usarlos. O sea, yo he visto hermanos a los que Dios usa puntualmente para orar por enfermos y he visto milagros aquí. Pero también tenemos que ser claros, aunque no les guste mucho reconocerlo, que este don de sanidad, a la manera que lo tenía la iglesia del primer siglo, no se tiene. No se tiene, o sea, no podemos decir que lo está, porque ¿dónde está? ¿Dónde están todas estas sanidades? ¿Dónde está ese don así de, yo tengo el don de sanidad y me traían el leproso y se sana y me traen ese y se sana? Todos se van sanando. Entonces no lo tenemos así, pero sigue obrando el Espíritu Santo, es lo que no podemos dejar, porque si nos vamos al otro negamos el obrar del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces hay que orar. ¿Y cómo sabe usted? ¿Qué tan inclinado es usted a orar por los enfermos? Usted siente, ve al hermano enfermo en la iglesia y usted es movido a, yo quiero orar por él, permíteme, yo quiero orar por ti. Entonces hay que movernos hacia eso. Es decir, no negamos, pero tampoco podemos decir que sigue operando de la misma manera porque no se está viendo, es la realidad, no lo estamos viendo y eso es parte del plan de Dios. ¿Okay? La recibo y se acabó, porque si no se me acaba. Bueno, acá rápido. Bueno, creo que Erwin voy a quitar también, 5 minutos del break entonces para no dejar el tema ahí. creo que Erwin también hablaba ahorita de iglesias que predican un falso evangelio. Quizás pueden ser iglesias donde no realmente se está moviendo el Espíritu Santo como debe ser, sino que también los dones son falsificados. Sí, el diablo Entonces, hace de alguna milagros. manera, el Satanás también viene y hace esos milagros y tiene cebada a la gente ahí que se mueve más por lo que el sensacionalismo de lo que está viendo, y no es un don del Espíritu Santo, es una imitación. Sí, es que miren, como para terminar de dar el puntillazo, si estuviésemos viendo esos dones como están y los tuviesen a la luz de la palabra de Dios, ¿por qué contratar actores y actrices para las campañas de milagros? Porque está comprobado. O sea, está comprobado que los que salen en las campañas de estos grandes apóstoles que son famosos en televisión, la misma viejita que está allá en Paraguay, que va con la misma ropa, la misma silla de ruedas, el mismo show, se para y hace lo mismo. Después sale en una campaña en México haciendo lo mismo con otro de estos, y después otra campaña en Estados Unidos. Y si uno busca a esta mujer, que es entre muchas otras, en redes sociales, encuentra que es actriz de profesión. Entonces, si el Espíritu realmente estuviera obrando así, no necesitan hacer esto. Y es que es fácil. Váyase al hospital y levántelos a todos. Alguien me decía, ¿estás en contra del don de sanidad? No, yo lo quiero, no es que yo soy enfermo de los pulmones. ¿Los médicos no saben qué hacer conmigo? Si usted tiene el don de sanidad, como lo dice acá, hermano, venga. ¿O a dónde voy? Es sencillo. Pero entonces queremos clamar, yo lo tengo porque lo siento. Volvemos entonces a entrar en el campo de lo emocional. Si lo tengo, lo evidencio. ¿Sí me hago entender? Yo soy buen consejero. Bueno, ¿qué consejo has dado y qué ha pasado? Todos los que me han escuchado se divorciaron, quebraron, ya no están. Entonces no tienes el don de consejero. No, pero sí lo tengo. No, no lo tienes. O sea, tiene que haber una evidencia. Tengo el don de ciencia, conocimiento. Bueno, le dices a la gente, estás triste, ¿y cuántos en verdad están? Ninguno. Pero yo sé que lo tengo, es que lo niegan. No lo tienes.
Yo puedo jalar lo natural y cruzarlo. Bueno, le has dado consejos de matemáticas y lo has cruzado con la palabra, ¿y cómo les va? Bueno, a nadie le ha salido bien, pero lo tengo. No lo tienes. ¿Sí? Si vamos al pastorado, que hay un don de poder enseñar, yo tengo el don de enseñar. Bueno, cuando has enseñado, ¿qué pasa? Bueno, la gente sale confundida, pero yo tengo el don. No lo tienes. O sea, si lo tienes, hay una evidencia. Ese es el punto. Así como si eres cristiano, hay un fruto, hay evidencia. Yo soy cristiano, pero vivo como mundano. No eres cristiano. Sí soy, no lo eres, porque siempre hay una evidencia. Amén. Ay, lo tienes en la mano, ¿verdad? Dale. Una pregunta, bueno, para mí, por lo menos, es evidente el don de la sanidad hoy en día. No es que no se vea, sino, por ejemplo, ahorita lo resaltabas, Dios trabaja. Dios Y trabaja. hoy en día Dios trabaja, por ejemplo, un cristiano que es un excelente cirujano. Esa es una persona que tiene un don, porque ser una persona con ahí eso... lo puedes llevar, pero no es el don que está aquí. O sea, hay que ser claros porque no eran médicos. O sea, este don es sin intervención de medicina. O sea, Dios da sabiduría y actúa de otra manera. La ciencia ha avanzado, es otra cosa. Pero aquí lo que está pasando, el don de sanidad de Corintios es: tú eres un campesino, un agricultor, no tienes la menor idea de medicina y llegó una persona muriéndose con tuberculosis, aunque no la identificaban, le pones la mano, oras por él y salió bien. O sea, no había intervención de medicina. O sea, esto es sobrenatural, aunque lo que estás diciendo es verdad. Dios obra a través de la ciencia. Eso es, pero es diferente a este don. Entonces, el punto que quiero resaltar con ustedes es que tenemos que llamar a las cosas como son. Lo uno es que Dios da sabiduría a los hombres para hacer ciertas cosas, y lo otro es un don de sanidad sobrenatural. Yo no soy médico, no te di ningún bebedizo, no te di nada y te sanaste. ¿Pero qué hiciste por él? Oré y se sanó. Ese es el don de sanidad. Bueno, hermanos, break, porque si no, compartamos.